Bueno, buen partido por parte nuestra, desde el punto de vista tanto futbolístico como de actitud, cosa que aprovecho para, bueno, no sé esto si lo verá mucha gente, pero bueno, para si lo ve gente, que vamos a seguir trabajando todos los partidos igual, porque bueno, expresiones por parte de casi todos los clubes que están implicados ahí lleven 15 días que son constantes. Entonces que la gente no se preocupe, podrá salirnos mejor o peor, pero vamos a ir a intentar ganar todos los partidos. Y en cuanto al partido, lo único que cambia mejor respecto a los últimos partidos es que los fallos que tuvimos, que sí que tuvimos 2 o 3 fallos importantes, el equipo contrario no lo aprovechó, y nosotros dentro de las múltiples ocasiones que tuvimos aprovechemos uno. Yo creo que el partido estuvo siempre bastante inclinado a nuestro lado, con una primera parte bastante dominada por parte nuestra y fallando ocasiones claves, y en la segunda parte hay 25 o 30 minutos donde nosotros dominamos y pudimos habernos adelantado, y 10 o 15 minutos donde ellos sí que es verdad que aprieten, tienen 2 tiros al palo, pero bueno, un poco forzados, pero bueno, son normal, cosas que ellos se juegan mucho y apretaron. Después tuvimos la suerte que en el 88, en una de las contras que pudimos montar, acertamos de cara a gol y llevamos los 3 puntos. Eso te iba a decir, no sé si hoy te fuiste un poco con la sensación de que por fin había sonreído la suerte al equipo después de bueno, muchas jornadas en las que quizás cualquier pequeño error te penalizaba y cada vez que llegabas a portería pues parece que costaba un mundo hacer el gol. No sé si crees eso, que ayer por fin cambió un poco la suerte y le sonrió al equipo después de unas cuantas jornadas. Sí, bueno, desde el punto de vista de la suerte, en el sentido de que eso, los 2 o 3 fallos que nos solemos cometer, además fallos importantes, ellos no estuvieron acertados y ahí sí que a lo mejor tuvimos un poco factor de suerte, porque sobre todo fue bastante clara, un fallo muy clamoroso nuestro y no acertaron. Pero bueno, una cosa que también creo que fue importante fue, igual que unas veces digo una cosa y no es porque me haya beneficiado, sino porque el arbitraje fue, con la presión que había en el campo y con la tensión ya desde el primer minuto, lo primero que le dicen al árbitro nada más llegar al campo es que tenga en cuenta dónde está el langreo y dónde están ellos. Pues bueno, no se dejó influir y tuvo fallos, pero bueno, sin influir en el resultado y sin tampoco arrugarse. Y eso también influye desde el punto de vista que el jugador se sentía mucho más cómodo. Me imagino que también la victoria ayuda a seguir entrenando, preparando todos los partidos, no sé, tu temporada, una vez que al final a nivel clasificatorio no te juegas nada. Sí, y sobre todo porque al final tú representas a un club y lo que hay que dejar claro, porque es verdad que los 4 o 5 últimos partidos estás siendo como un poco juez, que vas a salir con las mismas armas contra todos los equipos y que no vas a dar prioridad a uno o a otro. Vas a ir a afrontar los partidos y eso desde el punto de vista anímico, el ganar, pues también refrenda de que estamos esforzándonos por intentar conseguir resultados positivos y bueno, esperemos que el final de temporada sea con victorias, porque bueno, aunque claramente el objetivo no está cumplido, siempre es mejor acabar con un buen sabor de boca que perdiendo. Y una última, me imagino que también la portería cero después de varias jornadas ayuda mucho, ¿no? Un equipo que bueno, eso le estaba penalizando mucho los errores, dejar una portería cero da mucho moral. Sí, porque además, bueno, se ve que cuando todo el mundo aporta desde el punto de vista defensivo, tanto desde arriba hasta el último jugador de defensa, sale. Y ayer, por ejemplo, sí que es verdad que igual tuvimos un poquitín más de aporte defensivo de la gente de arriba, que nos ayudó a pasar menos apuros. Entonces, eso, siempre mantener la puerta a cero, sobre todo cuando eres un equipo que cometes fallos continuamente, te ayuda a decir, bueno, hostia, aunque cometamos algún fallo, pues podemos mantener a cero igual.